Herrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan, un extraordinario conocedor del mundo indígena, un defensor histórico de los derechos humanos, sobre el último informe del Centro de Derechos Humanos, que lleva por nombre Como una noche sin estrellas. Abel, muchas gracias por estar con nosotros en A Contracorriente. Mucho gusto, Luis. Más bien, gracias por hospedarnos en este importante programa que llevas ya dirigiendo con mucho tino. Ay, gracias por lo de mucho tino. Se ve que eres amigo de la casa de muchos años. A ver, comencemos por el principio. ¿Por qué un informe sobre derechos humanos lleva un título, diríamos, tan evocador, tan poético? ¿Qué quieren decir ustedes con ese nombre del informe? Pues creo que influye mucho, Luis, el hecho de que todo el bagaje que hay de los derechos humanos en términos de lo que es los aportes que se han dado a nivel nacional e internacional para proteger con mayor eficacia estos derechos, pues nosotros al tratar de pues aplicarlos y sobre todo hacerlos realidad en una situación como la montaña, de repente pues entras como en este mundo de los pueblos indígenas donde prevalece una cosmovisión de los derechos humanos que no es tan racionalista en términos de su concepción, de su definición, sino que pues tiene que ver más con el equilibrio, tiene que ver más con el respeto, tiene que ver más con la comunidad, tiene que ver más. Y bueno, eso lo vamos aprendiendo y uno como antropólogo empiezas a tener claves de interpretación y de concepción de lo que es el mundo indígena. Y pues además la experiencia de estar con ellos, ¿no? Este título es de una señora, ¿no? No es mío, pues, o no es de Tlachinolan. ¿Por qué? Precisamente se da en el momento en que, pues, le anuncian que su hijo había muerto en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas pláticas que vamos teniendo y dentro de lo que, pues, es el dolor, la tristeza, pues, la desesperanza al ver que su hijo, pues, ya no puede seguir, se expresó en eso, es como una noche sin estrellas, ¿no? Y entonces te conmueve, ¿no? Porque no solamente como pues uno lo entiende que es esta poesía pura, sino que es la expresión poética del dolor, ¿no? Y que uno pues te da directo en la cara y dices, ¿cómo es posible que tenga esa sabiduría para poder explicar lo que es la experiencia de perder a una persona por COVID en estas circunstancias donde no estaba planeado ni de que su hijo pudiera perder la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente ya de ahí lo que fuimos entendiendo es que, pues como decía, se nos cayó el cielo, ¿no? Se nos derrumbó la montaña. Entonces, obviamente que ahí es donde uno logra entrar al espíritu comunitario de los derechos humanos y a la cosmovisión de lo que representa realmente esta experiencia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos hemos atrapado y bueno, pues tanto compañeros y compañeras de Tlachinolan como pues yo como antropólogo, en verdad
eso es lo que nos simbra como defensores. Es decir, que cómo la gente interpreta realidades, ¿no? Desde su cosmovisión y al mismo tiempo le da un sentido, porque le da sentido, ¿no? O sea, no viven en la anomia ni en el caos, ¿no? Sino viven en la línea de la esperanza, de la luz en la oscuridad, ¿no? De lo que dicen los compañeros y compañeras del colectivo de sus hijos desaparecidos, de la luciérnaga, ¿no? De esas personas que caminan en la noche y que te dan luz. No solamente es para hacerte daño, no, es para iluminarte, para cobijarte, para darte protección. Es decir, en esta caos de lo que es el coronavirus en la montaña, donde no hay hospitales, no hay camas, no hay médicos, no hay medicinas, pues se te cae el cielo, ¿no? O sea, porque solamente el rezo a las potencias sagradas, ¿no? El rezo al viento para que ese viento no llegue a dañar los pulmones, pues tienes que congraciarte con, es decir, hay otra lógica. Y ahí es donde, pues, uno, pues, te sientes iluminado por eso. Y de ahí es que para nosotros los derechos humanos, en términos de lo que es la lucha, aparte también es una descolonización de la conceptualización racionalista y al mismo tiempo es una iluminación desde la lógica del vivir, pero del vivir en comunidad y del estar frente al universo como una casa, porque eso es el tema de ellos y ellas, la casa donde está el fuego, ahí donde viven, y la casa donde están las estrellas. La narración se desarrolla en diversos territorios. La ciudad de Tlapa, tomada por la delincuencia, que en las noches se transforma en territorio libre para los maleantes. Zona liberada del crimen, donde actúan con la mayor impunidad. Pero ustedes llevan el territorio de la montaña a Tlapayork y cuentan ahí la historia de los migrantes que salieron hace ya casi 40 años a ganarse la vida, a realizar el sueño americano, y que hoy tristemente están regresando ya ni siquiera como cuerpos, sino como cenizas. ¿Por qué detenerse tanto en esta historia de Tlapayork, Abel? Eso precisamente es lo que nos ha ido mostrando dónde está el corazón de los pueblos. El corazón de los pueblos obviamente está, pues, en las asambleas, en el territorio, en las manantiales, en el nacimiento de los hijos. Pero resulta que, bueno, con esta nueva reconfiguración de la vida ante un Estado que golpea a los pueblos indígenas y los abandona, bueno, sus hijos, los que están en un momento para poder contribuir al desarrollo de los pueblos, se van cuando los hijos se van, ¿no? Y pues se van, bueno, se iban a la parcela, se iban al río, ahora se van, y después se iban al surco de Sinaloa, ahora se van a la montaña de Hierro, ¿no? A esa montaña, esa urbe que los ha transformado precisamente en términos de ser también cosmopolitas de la montaña. Entonces, ahora, ahora me refiero en estas últimas décadas, 4 o 5 décadas, están allá, ¿no? Y allá es donde está, pues, podemos decir,
Santo Entierro, que es el santo más famoso de la montaña, que es de Xalpa. Bueno, tiene su fiesta Santo Entierro allá en el Bronx, porque allá están los paisanos de Xalpa, ¿no? Y también está, pues, la Virgen de Guadalupe, no digamos la Virgen de Guadalupe, que esa es precisamente la madre, pues, de los mexicanos y también de los montañeros, ¿no? Entonces allá está, pues, también ¿cómo se dice? También se fueron ellos, pero no se fueron solamente como personas, se fue su etos cultural, su cosmovisión, se fueron sus imágenes, ¿no? Trasladaron su identidad y ahora han reformulado una identidad. Entonces, bueno, al grado que ahora es Tlapayor, ¿no? Entonces, ¿y cómo lograron hacer sus mayordomías, sus cofradías? Pero al mismo tiempo son ahora como el cimiento de la casa en la montaña. Es decir, su economía, sus $300 que regularmente llegan a la montaña por las remesas, que es lo que precisamente le da oxígeno a la montaña, lo que le da la fuerza para seguir pensando en que los niños, las niñas puedan seguir a la escuela, de que le compren una muda de ropa, de que vayan a la farmacia, de que puedan comprar también su fertilizante que no alcanzó, de que puedan comprar también algunos insumos para la amapola, o la manguera, en fin, todo eso. Bueno, pues ese es el cosmos de los pueblos y esa es la columna vertebral Tlapayor, ¿no? Para que en la montaña florezca la comunidad, ¿no? Eso es impresionante. Bueno, va uno a Xalpa ahora. Xalpa hace 30 años eran todas sus casas de adobe. Ahora ¿cómo se llama? El signo del éxito es la casa de concreto, de material. Es decir, es que allá está José, su hijo de Matías, ¿no? Es decir, esta nueva identidad, esta nueva reconfiguración del espacio, del éxito, de lo que significan estar en Tlapayor y de que los hijos mandan dinero cuando es la fiesta del santo y que lo más festivo que pueden ellos experimentar es cuando los nombran. Aquí llegaron $2,000 de allá de Nueva York, de los paisanos, y nombran a todos, y aquí está la banda, ¿no? Ahora precisamente que empezó el coronavirus en abril, iba a llegar una banda famosa a Totomislahuaca, al pueblo de Vidulfo, ¿no? Ya todos habían cooperado, ya había llegado el dinero de los compañeros de Nueva York. Obviamente tuvieron una información, consultaron y dijeron, ¿hacemos o no la fiesta? Porque es la fiesta de las más grandes que hay en la montaña. Y obviamente tomaron la decisión los sabios con la gente, decir, no es recomendable que hagamos la fiesta. Tuvieron que explicarle a los paisanos de Nueva York que los disculparan, pero no iba a llevar el grupo que ya habían pagado porque pues tenían ya serios temores de que fuera a haber mayor contagio en Totomislahuaca. Bueno, ese es el Tlapayor, el de la fiesta, el de los $, el de la casa de concreto, el que aporta para la salud, el que le da luz a la montaña, ¿no? El que le da esperanza a las familias, a los abuelos, ¿no? Y bueno, tenerlos ahora con cenizas es algo inconcebible, es decir, no es posible que sea polvo en términos de que son polvo inerte, porque pues que es mejor que se vaya el cuerpo a la tierra para que florezca, pero así este polvo pues no sabemos si vuelva como un antepasado en los días de muertos, ¿no? Entonces esa es una nueva transformación de estas formas de pensar que hay en las comunidades indígenas.
Pero igual cuentan ustedes, saben, en el informe cómo esas cenizas son depositadas en el suelo, en la tierra, en cajas, con los guaraches, con los implementos que el difunto va a necesitar en su trayecto para la otra vida. Nos descifran esa cosmovisión de qué significa pasar al otro mundo. Exacto, fue algo que también nos pegó cuando los compañeros fueron a Chilpancingo a traer las cenizas con algunas familias que les avisamos. Tuvimos que organizarnos y bueno, ya fuimos, se trajeron. Fue muy difícil, muy impactante cuando llegaron y vieron que estaba el nombre y le dieron el certificado de cremación, ¿no? O sea, como decir, mira, pues aquí hay un papelito que está certificado que está cremado. Bueno, pues era pues algo como decir, ¿cómo es posible que me entreguen hasta un certificado de que aquí está el polvo de mi familia? Desde ahí vienen las rupturas en cuanto a maneras de entender lo que es ahora una persona cremada. Pues cuando llegaron acá y que ya se iban, obviamente empezaron los familiares, algunos a platicar, ¿cómo es que los vamos a llegar con la urna nada más? ¿No? ¿Qué van a decir? Se van a enojar y otros se van a reír, se van a burlar, van a decir, bueno, ¿cómo? Entonces tuvieron que comprar su caja. En otros, más bien allá, cuando supieron que ya venía en otro pueblo, en Huehuetepec, ya iba para allá y que iba en urna, le dijeron, regrésate, los principales sobre todo. No puedes llegar con tu hijo en una pequeña urna. Tienes que llegar con tu hijo con la caja, ¿no? Y bueno, pues se regresó a comprar la caja. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo es que vas a llegar a la comunidad? ¿Y cómo es que le vamos a rezar? ¿Y cómo es que lo vamos a preparar para que llegue a la otra vida? Su sombrero, su bule, sus guaraches, sus tortillas, sus totopos, ¿eso cómo? Entonces se va a ir así, como si fuera alguien que no tuvo familia en esta tierra. No se puede ir así. ¿Cómo va a andar penando, va a andar sufriendo, no? Entonces, bueno, fue la recepción con la banda de música, con las flores, obviamente, pues con el rezo, con todo el ritual de funerario y pues enterrarlo como se entierran todos, ¿no? Una muerte digna, un entierro digno, un entierro con identidad, ¿no? De alguien que pertenece a un pueblo y un pueblo que tiene también tradición y que sabe encaminar a sus muertos a la otra vida. Entonces, no se puede entregar así, no se puede. Es decir, es algo que se tiene que readaptar al ritual tradicional. Y eso es algo también que a nosotros, obviamente como antropólogos, pero ahora como defensores, pues nos dice muchísimo, ¿no? Tenemos que respetar en estas muertes del COVID las costumbres, ¿no? El derecho a una muerte digna, ¿no? El derecho a que, pues a llorar y a que tenga una caja y a que en verdad, pues se pueda tener la certeza de que el rezo va a llegar como llega con los abuelos para que lo reciban y para que esté también seguro allá. A ver, hemos hablado un poco sobre lo sagrado, déjame pasar a lo profano. El fin de semana que acaba de transcurrir, se cerró el plazo para que los candidatos a gobernador de Morena se inscribieron. Se inscribieron solamente 18, menos mal. Morena es un movimiento, ¿verdad? Porque si hubiera sido un partido electoral, pues habrían inscrito 60, ¿no? 18 precandidatos. Ustedes en el informe documentan cómo
a nivel municipal, los malosos, la maña, ha penetrado las estructuras municipales. Y cómo hay actores municipales que participaron directamente, por ejemplo, en la desaparición del compañero Arnulfo del Frente Popular de la Montaña. En este informe, ¿cómo aparece ese mundo de la política institucional, las cuestiones de las elecciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo describirías? Digo que eso es lo profano. Esa es la realidad que lastima a la gente, ¿no? De una clase política que está muy, ¿cómo se dice? Muy pequeña para un pueblo tan grande, tan heroico, ¿no? Es decir, en verdad, cada día los vemos más pequeños, es decir, no alcanzan a tener la estatura como para entender de qué estamos hablando, ¿no? Y por otra parte, pues lo que tú dices, ¿no? La filtración que hay de los grupos de la delincuencia al interior de los gobiernos municipales. Esto es algo pues que lo vivimos aquí en Tlapa con la desaparición y asesinato de Arnulfo. Se urdió entre grupos de la delincuencia confabulados con actores municipales, ¿no? Y es algo que se había normalizado. Es decir, aquí no puedes gritar, no puedes protestar, no puedes encarar al poder, no puedes pedir cuentas, porque era lo que Arnulfo, era lo que Arnulfo siempre pidió. Ellos decían que había 16 millones que, pues supuestamente el presidente anterior, que también tenía cola que le pisaran, había dejado para que la administración que tomaba hace 2 años los recursos los tenía que ejercer. Obviamente que el nuevo presidente dijo, yo no tengo nada. A mí dígame dónde me recibió de que ese dinero en verdad me lo entregó. O sea, no. Entonces, ahí vino el problema. 16 millones, ¿no? Entonces, pero también lo que molestaba a las autoridades actuales de Morena, decían, ¿cómo es que nos está evidenciando cuando nosotros no somos Morena, ¿no? Somos la transformación ya en vida. Pero bueno, pues sabemos que esas estructuras siguen obsoletas, ¿no? Bueno, entonces, esa exigencia de rendición de cuentas le costó la vida a Arnulfo, porque obviamente que ahí entonces hicieron un pacto de que Arnulfo ya no podía seguir gritando como lo hizo. Cuando él tomó las carreteras, ya recibía llamadas en ese momento, decir, ya quítate porque si no vamos por ti, ¿no? Arnulfo tuvo mucho valor, obviamente, los mismos compañeros decían, es que no nos decía muchas cosas de las amenazas que recibía para no generar entre nosotros desánimo y todo, pero él se tuvo que tragar esas amenazas, ¿no? Él mismo lo dijo en un video, diciendo que él hacía responsables a las autoridades municipales porque sabía cómo estaba eso. Bueno, Tlapa es como el espejo, pues, de casi la mayoría, de los 81 municipios de Guerrero, ¿no? Y obviamente que nuestro diagnóstico es que estamos ante grupos de poder que se han hecho el maridaje con la delincuencia a costa de poder acceder a los presupuestos públicos. La nueva mística y la nueva ética y la nueva guía moral, eso aquí de parte del gobierno federal aquí es letra muerta.
por los mismos grupos de Morena. Es decir, bueno, y además, pues el otro problema es que como ya hicieron sus cálculos que pues con las elecciones pueden ganar, pues aquí para ellos el movimiento social, las organizaciones sociales, los ciudadanos, las ciudadanas, que son los que realmente han luchado por el cambio, que son los protagonistas de que en Guerrero, pues por lo menos se vaya empujando hacia una nueva cultura de los derechos humanos, a la cultura de la legalidad, a que haya justicia. Pues esto no ha venido de la clase política. Ellos están endiosados con los cargos y con el presupuesto. Entonces, imagínate para que haya 18, ¿no? ¿Cuántos no hay que multiplícale 18 por 81 de los municipios, ¿no? Pensemos que ese es el estándar, ¿no? De 18 a 20 candidatos por cada municipio, ¿no? Pues ya me imagino cuánta rapacidad hay, ¿no? O sea, y sin embargo, pues el Estado sin justicia, sin que funcione la ley, ¿no? Sin acompañamiento a las víctimas, ahorita, por ejemplo, estuvieron los ventarrones en todos los municipios de la montaña. No hay una institución y no hay un candidato que por lo menos haya pronunciado para decir cómo ayudarle a esta otra desgracia de los pueblos, ¿no? O sea, no hay. Uno levanta el teléfono a nivel federal, a nivel estatal, y dice, pues no hay dinero, ¿no? Es decir, es algo, ¿cómo se dice? Cuando nada más se piensa para adentro, ¿no? Nunca para afuera. Y yo creo que esa forma de pensar hacia adentro, es decir, de parte de los partidos, ¿no? De cómo ganar, de cómo tener poder, imagen, y olvidar al sentido profundo de lo que es el servicio a los pueblos, eso es otra cosa. Estamos todavía en pañales para pensar que en verdad los partidos están atendiendo la realidad de Guerrero, ¿no? Eso es la frustración que tenemos, ¿no? Porque pues somos de acá, ¿no? Los conocemos, ¿no? Nuestro diagnóstico hace 3 años de que iba a haber un fracaso en Tlapa, lamentablemente no solamente fue un fracaso, fue una tragedia, ¿no? Por lo que pasó. Sin embargo, no, pues, vámonos al otro cargo, ¿no? Vámonos, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a confiar en esta nueva camada de políticos que ahora pues piensan que con un discurso que pues viene desde el centro, ellos simplemente es cuestión de ponerse la casaca y ya, ¿no? Y con eso pues, ¿no? Ya cambia todo. A ver, ustedes abordan en el informe un asunto dramático, los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Algo muy grave es lo que decimos que es la infamia, ¿no? La infamia que, pues, destruye el corazón de los pueblos, ¿no? Es algo que lamentablemente en Guerrero, imagínate, en Guerrero ya tenemos 2 alertas de género precisamente como parte de este esfuerzo que se ha hecho de focalizar el trabajo en cómo proteger a las mujeres. No, y lo peor de todo, Luis, es que estos feminicidios bueno, nosotros estamos acompañando a 7 casos. Hemos documentado también ya 5 casos, si no mal recuerdo, de niñas, ¿no? Asesinadas, ¿no? Es decir, bueno, y el más sonado fue de Ayelín de acá de Tizla, que hace como 3 meses la asesinaron, ¿no? Y pues es algo que en verdad nos está indicando que las instituciones de justicia
no están funcionando. No solamente no funcionan, sino que realmente están capturadas por otros intereses delincuenciales, ¿no? Es decir, ahora tiene más poder, así en los hechos, los delincuentes, y las instituciones están como más, ¿cómo se dice?, más arrinconadas, ¿no? Ahora cuando, por ejemplo, un caso precisamente de un feminicidio que estamos pidiendo que vaya la policía ministerial a hacer su investigación, pero al mismo tiempo entendemos que más bien en otro caso ya hay orden de aprehensión, dice, no, dices que allá está un grupo de la delincuencia muy fuerte. Sí. Entonces, el poder de la delincuencia se ha apostado en las regiones y no va, ¿no? O precisamente otras niñas que han sido violadas, que ya hay órdenes de aprehensión, pues tampoco pueden. O sea, no es posible que ya, ¿cómo se dice? Que ya, pues, le den la razón y el poder a la delincuencia, ¿no? Qué bueno que fuera realmente dos bloques separados, pero no son dos bloques separados, es un bloque que se acuerpa cuando hay que hacer negocios, cuando hay que dejar pasar pues lo que hace daño, y cuando se trata de hacer justicia, ahí aparecen que están achicados, ¿no? Para hacer justicia la autoridad se achica, ¿no? Para seguir coludido con el crimen se agiganta, ¿no? Y esa es la paradoja de nuestro Estado. Unas autoridades empequeñecidas para hacer justicia y agigantadas para usar la fuerza en contra de quienes luchamos por los derechos humanos. Abel, nos queda un minuto solamente. Guerrero fue conocido muchos años por el puerto de Acapulco. Hoy en el mundo es conocido por Ayotzinapa, por la tragedia y por la resistencia de los padres de familia. En un minuto, ustedes dicen, hay luces y sombras en Ayotzinapa. ¿Cómo lo resumirías en ese minuto? Precisamente, Acapulco es el espejo, el espejismo del dinero, del poder, de la prostitución y de los malandros, podemos decir, de altos vuelos, ¿no? Y ahí pues se incubó todos estos negocios turbios donde pues Acapulco se transformó como el lugar estratégico para el paso de la droga, ¿no? Y donde el ejército, los generales y los caciques pues hicieron un festín y han hecho un festín. Fue el paraíso es el paraíso de la droga. Pero bueno, ese es el Guerrero que se conoce como pues, este Guerrero del imaginario que nos llamaba Bonfil, ¿no? El Guerrero de los ricos. Pero en verdad el Guerrero profundo es el Guerrero que está en el ejido, el Guerrero que está en las comunidades, el Guerrero que precisamente tiene estos yacimientos no solamente de recursos naturales, sino de cultura, de resistencias, de luchas por la justicia, de irrupción de actores importantísimos, de mujeres, de familias, de hombres. Es el Guerrero de los que desenmascararon la guerra sucia, de los que han exigido que aparezcan. Y bueno, es el Guerrero de los 43, ¿no? Es el Guerrero pues también de Rosendo Radilla, ¿no? El que cantaba corridos a Lucio Cabañas, ¿no? Es el Guerrero, pues obviamente, de Inés Fernández y Valentina Rosendo, de las mujeres que fueron ultrajadas, pero que al final el Estado les tuvo que pedir perdón públicamente. Es el Guerrero de las mujeres guerreras, ¿no? Y no digamos, pues, el corazón de la resistencia y la cuna de la rebeldía Ayotzinapa, como el referente internacional de la dignidad, ¿no? Como la luz de la esperanza en medio de
esta oscuridad, ¿no? Que ellos nos han ayudado a ver las estrellas en esta noche sin estrellas. Abel Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rompeviento el día de hoy, por esclarecernos, ayudarnos a leer esa noche de oscuridad sin estrellas, mostrándonos que efectivamente detrás de esa oscuridad hay estrellas que pueden guiar el camino de la resistencia de los pueblos. Mucho gusto, Luis, y seguiremos en comunicación con toda esta audiencia también tan llena de fuerza para hacer los cambios que se requieren con los pueblos. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable hospitalidad del día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Contracorriente Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.